Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel hoy no está con nosotros, pero la semana pasada estuvimos al pastor Lester Flaquer hablando de hasta que el dinero nos separe, hasta que las deudas nos separen, y Lester está nuevamente con nosotros ya que no concluimos el programa de la semana anterior. Lester, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias al Señor, contento de estar aquí. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y gracias estar a ustedes por invitarnos con nosotros. La semana pasada tratamos temas muy interesantes acerca de las finanzas. Vimos lo que Dios dice acerca de las finanzas. En las Escrituras hay más de 2.350 versículos o aproximadamente esa cantidad que nos hablan del dinero y de las posesiones materiales. La semana pasada veíamos que si queremos ser una sola carne en el matrimonio, debemos cuidar el área financiera. Y estos principios que estamos dando en el día de hoy, que estamos estudiando, no aplican solamente en el matrimonio. Si tú eres una persona soltera, viuda, divorciada, tú manejas finanzas, dinero, tienes posesiones y debes aprender cómo hacerlo. Al igual que si tienes una empresa, estos principios bíblicos lo puedes aplicar de manera que seas bendecido por Dios. La semana pasada, Leste, veíamos que todo lo que tenemos no es nuestro. Dios es el dueño de todas las cosas. Él como creador se proclama como el Señor y dueño de todas las cosas. Recuerdo en el Salmo 50, donde dice que si Él tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque míos son todas las cabras y todos los becerros que hay en los montes. O sea, Dios es dueño de todas las cosas. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Mía es la plata, mía es el oro. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios y nosotros somos administradores, mayordomos de lo que Dios nos da. Y como mayordomos o administradores debemos ser hallados fieles. Eso es lo que Él requiere de nosotros. En lo mucho o en lo poco que nos dé, que seamos fieles. El mundo nos vende la idea, Lester, de que el dinero es nuestro y que debemos gastarlo como a nosotros nos parece y debemos administrarlo como a nosotros nos parece. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. Ciertamente, en algunas ocasiones uno se ha topado con un hermano o alguna persona que está en una dificultad financiera, y una de las cosas que uno le ha visto razonar es que dejan de entregar su ofrenda a la iglesia porque tienen situaciones y presiones económicas. Pero la pregunta que uno debe hacerse es ¿realmente es uno dueño de ese dinero de forma que uno lo utilice de esa manera? ¿No debería uno darle a Dios lo que es de Dios y más bien decir que la otra parte es algo que Dios te permite utilizar para tú vivir, para tú sustentar tus necesidades? Muchos entendemos ese concepto en nuestras mentes, pero a la hora de ponerlo en práctica se nos olvida y pensamos que el dinero es nuestro y que debemos gastarlo como a nosotros nos parece. Por eso es tan importante, Lester, que habiendo reconocido que lo que tenemos Dios nos lo ha dado, no es nuestro, Él nos lo da para que lo administremos, debemos administrarlo de la manera correcta. Por lo tanto, debemos hacer un presupuesto para saber qué vamos a hacer con el dinero. ¿Qué tú tienes que decirnos o abundar acerca del presupuesto? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, Eduardo, en ese sentido. Para uno hacer un presupuesto, lo primero que uno tiene que tener en mente es el hecho de que, por un lado, en un presupuesto hay ingresos, y por el otro lado hay gastos. Y precisamente la palabra presupuesto es una palabra interesante, porque es una suposición que se hace previamente, se presupone algo. Así que nosotros ahí vamos a poner lo que sabemos ciertamente que son los ingresos. Hay ingresos inclusive que son presupuestos. Nosotros creemos que nos van a ingresar ciertas cosas, pero ponemos nuestros ingresos por un lado y entonces debemos poner por el otro lado las cosas en las que nosotros vamos a gastar ese dinero para saber si al final nos vamos a quedar, como dicen los contables, en rojo
o en negro o en azul, depende. ¿Tú podrías decirnos cuáles son esos ingresos que nosotros debemos tomar en cuenta? Cualquiera puede decir, bueno, ingreso es ingreso, es mi salario, mi regalía y ya está. No, pero hay otro tipo de ingresos que nosotros tenemos. Sí, hay muchos tipos de ingresos que nosotros podemos tener. Por un lado está el salario definitivamente, también están los intereses que nosotros podemos tener de ahorros que tengamos o de certificados financieros. También está algún otro tipo de dividendos si nosotros tenemos participación accionaria en algún tipo de negocio o de empresa. Están las regalías o los dineros extraordinarios que llegan a las manos de nosotros en diferentes momentos, las vacaciones, y a veces inclusive para muchas de nuestras familias aquí en República Dominicana están las remesas, es el dinero que viene por otra vía, que no es el trabajo nuestro, por algún familiar que ha decidido ayudarnos en alguna situación, y también eso debe ser considerado como parte de nuestros ingresos. Tú sabes que muchas personas piensan que el dinero que le entra mensual, ya ese es su ingreso, pero si reciben una remesa trimestral de algún familiar o si reciben un pago de intereses anual o la regalía, no lo ponen en el presupuesto y eso debe ser puesto allí en el presupuesto. Sí, eso es parte íntegra de lo que yo estoy recibiendo, eso es mi ingreso. Entonces una persona debe poner los 12 salarios que tiene al año aquí en nuestro país, en República 13 Dominicana. 13 con la regalía. Debe poner si tiene bonificación, si intereses. Vamos a suponer que una persona está apuntando y dice ingreso y toma su lápiz, su bolígrafo y empieza salario 10,000 pesos por 12 meses, 120,000, un salario adicional, 10,000 pesos más, son 130,000, y resulta que al año le entran 600,000 pesos, que dividido 12 son alrededor de 50,000 pesos mensuales. Aproximadamente. ¿Qué debe hacer esa persona ya cuando tiene ese dato? Cuando tiene ese dato, lo que tiene que hacer entonces es contraponerlo a lo que son sus egresos. Es decir, cuáles son las partidas en las que yo voy a gastar el dinero que me va a ingresar. Yo tengo que tener en cuenta lo que se llama el flujo de caja, es decir, son 50,000 pesos, pero que en la realidad no se van a ver cada mes. Vamos a suponer que cada mes de esos 50 me entran 35. Bueno, entonces yo tengo que tener un presupuesto que vaya acorde a lo que yo voy a estar ingresando en ese momento. De lo contrario, yo voy a tener una deuda que se va a ir acumulando hasta que yo reciba ese ingreso trimestral extra del que tú hablaste y pueda cubrir con eso. Ok, recibí ese dinero. Debo tomar en cuenta lo primero, que hay que pagar impuestos. Totalmente. Si es cristiano, hay personas, ¿verdad? Los cristianos diezman en sus iglesias, dan sus ofrendas. Entonces vamos a suponer que de esos 50,000 pesos me queden 40,000 pesos. Después de pagar mis impuestos, después de dar mis ofrendas, ese es el dinero neto con el cual yo cuento para planificar los gastos de la casa. Correcto. Yo no puedo gastar más de lo que yo estoy ingresando, porque si yo gasto más de lo que estoy ingresando, vamos a terminar teniendo un déficit. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Vamos a generar una deuda y nosotros no queremos generar deudas. Queremos vivir una vida libre de deudas. De hecho, como creyentes que somos, nuestra meta debe ser nosotros vivir una vida libre de deudas. Nosotros no podemos dar el testimonio de manera innecesaria de que estamos endeudándonos o quedando en una situación de no pago, porque eso no habla bien de nuestro Dios y tenemos que cuidarlo. Ya yo tengo mis ingresos, he pagado mis impuestos, mis ofrendas. ¿Cuáles son los gastos que yo debo entonces tomar en cuenta para asentar cómo voy a gastar el dinero? Quizás muchas personas hay gastos que no lo toman en cuenta y luego eso lo toma de sorpresa al no tenerlo presupuestados en la lista de los gastos que ha de tener mensual. Bueno, realmente yo aconsejo que una persona se siente y ponga hasta el más mínimo detalle de lo que esa persona gasta en su casa o que pudiera gastar. ¿Por qué? Porque a mí mismo me ha sucedido que a veces tengo una idea de lo que yo estoy gastando y cuando yo me siento y empiezo a decir vivienda, si tengo un alquiler de casa, alquiler de la casa, si soy propietario y tengo un seguro, el seguro de la casa, los impuestos, la electricidad, el gas, y de repente me doy cuenta de que la cantidad de dinero que yo estoy egresando, yo ni en sombra tenía esa información en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente uno no tiene en cuenta gastos como gastos médicos.
Yo no sé si usted es una persona saludable, pero muy probablemente usted va a ser como el resto de los mortales, que en algún momento le da un dolor de algo y tiene que visitar un médico. Comprar una medicina. Comprar una medicina. A lo mejor usted es hipertenso y tiene que estar comprando medicina continuamente. O sea, tú tienes que tener en mente de que esos son, aun sean gastos incidentales, son gastos que tú vas a tener y tú tienes que presupuestarlo. Hay, por ejemplo, salidas o compra de ropa o gastos que nosotros o nuestras esposas pueden tener. Por ejemplo, uno va a la barbería y uno se recorta, aunque unos nos recortamos más que otros, pero nosotros vamos y lo hacemos y eso significa que yo voy a tener que tener ese dinero presupuestado. Las esposas van al salón de belleza. Con más frecuencia de lo que a veces uno quisiera que fueran, eso es así. Lester, el tiempo de esta sección se ha agotado. Vamos a continuar hablando de esos gastos en el presupuesto porque sé que muchas personas no toman en cuenta todos estos gastos para presupuestarlo, aunque no lo paguen mensual, sino algunos mensuales y otros lo paguen trimestralmente. Vamos a hablar de esto en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior estábamos hablando de que debemos tener un presupuesto para poder manejar nuestras finanzas. Y ese presupuesto debemos tenerlo no solamente aquellos que están casados, las personas solteras, viudas, divorciadas, deben tener un presupuesto bajo el cual se rijan, al igual que las personas que tienen sus empresas. Estos principios que estamos viendo aplican para todas las personas porque son principios bíblicos financieros. Y hablábamos, Lester, del presupuesto. Ahora, yo quiero que tú me detalles más gastos que llamaremos gastos que están ahí escondidos y que las personas no toman en cuenta. Bueno, vamos a empezar con las cosas que son obvias, primeramente. O sea, uno paga un alquiler y eso es una de las cosas obvias. Uno paga energía eléctrica en esa casa. Si la casa es propia, probablemente uno está pagando un seguro, sea que lo está pagando por medio de una hipoteca que tenga en el banco o lo está pagando de manera directa. Uno paga agua. Uno paga teléfono, uno paga teléfono celular. Hoy en día el pago de teléfono celular no es como antes que uno tenía un solo teléfono en la casa, sino que la esposa tiene un teléfono celular, nosotros tenemos un teléfono celular, nuestros hijos tienen teléfono celular. Cuando tú vienes a ver es una factura bastante grande. Nosotros pagamos mantenimiento de casa. Por ejemplo, ¿cuántas veces cada 5 años nosotros pintamos la casa? O viene la necesidad de reponer algo dentro de la casa. Un mueble o algo que se daña, algo que se rompe. Eso es algo que tenemos que tenerlo presupuestado. Tenemos un vehículo de transporte, probablemente estemos gastando en ese vehículo mantenimiento de vehículo. Muchos gastan en pagarés para pagar los vehículos que han tomado al banco. Gastamos en la gasolina que nosotros le echamos a esos vehículos, o sea, eso es otro renglón de gasto que tenemos. Por el otro lado está la cobertura de nuestra salud. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que vamos a gastar en salud, las deudas que podamos tener, los gastos en tarjetas de crédito, que dicho sea de paso, toda persona que pueda evitar el uso de una tarjeta de crédito como un medio de endeudamiento debe hacerlo. Te repite eso de nuevo, porque eso es muy interesante, porque vivimos en una sociedad donde la tarjeta de crédito es algo esencial. Es esencial en cierta medida, entre comillas, porque realmente la regla que uno debe ponerse es, si usted al final del corte de la tarjeta no la puede liquidar, eso quiere decir que usted se va a financiar, eso quiere decir que usted va a quebrar. Eso es sin duda. ¿Cuánto es el interés, Eduardo, que tiene una tarjeta de crédito? Alrededor de un 7, un 8%. Mensual. Mensual, sí. Si tú lo multiplicas por 10... No, si tú lo multiplicas 8 por 12 es un 96%. Casi no un sé. 100%. Lo que tú debes hoy en enero, a final de año, tú debes el doble de ese dinero. Eso es una cosa que no se puede sostener. Así que si usted tiene una tarjeta de crédito y no la puede liquidar a final de los 30 días, mejor no la utilice, no la use. O limítese a usarla para los pagos que usted puede liquidar a los 30 días. Exactamente. Lester, pero hay otro tipo de gastos que existen en el hogar que no se toma en cuenta. Una familia tiene 3 hijos, lo invitan a un cumpleaños, tiene que llevar un regalito a ese cumpleaños. La esposa, como decíamos, va al salón los sábados para darse, como yo le digo, su mantenimiento, su retoque, para estar hermosa para su marido. Y salidas, que a comerse una pizza con los niños, todas esas cosas
esos gastos los tenemos, todos esos egresos, y las personas no lo toman en cuenta. Ciertamente, y no solamente eso, yo estaba hablando tú ahí, pensé en el hecho de que uno manda cosas a la lavandería y cada una de esas cosas realmente cuesta dinero. Nosotros tenemos revistas o periódicos a los que estamos suscritos, pagamos internet, prácticamente hay un alto porcentaje de dominicanos al día de hoy que tienen internet en sus casas, no solamente pagan el teléfono, sino que pagan el teléfono y el internet y pagan cable también. O sea, hay una serie de gastos realmente que nosotros hacemos mensualmente o lo hacemos trimestralmente, de los cuales no estamos conscientes a la hora de decir, esto es lo que yo ingreso y esto es lo que yo gasto. Así que esas cosas deben estar muy, muy a la mente. Una cosa de la que no hemos hablado, y la escuela. Eso es un pago ahora grande. Una persona que tiene 3 hijos es algo que debemos tomar en cuenta. Y los trabajos que hay que hacer, y las computadoras que hay que tener hoy en día de hoy para poder hacer los trabajos de la escuela, y la salida que tenemos que hacer para podernos actualizar y tener las cosas que la escuela está requiriendo y demandando, y los uniformes, y la salida con los amigos. O sea, realmente hay una miríada de cosas en las que uno gasta dinero continuamente, que si uno no tiene la precaución de decir, hasta aquí, este es mi presupuesto, uno puede terminar en una situación difícil. Sí, pero lo primero que debe hacer es asentarlo en el presupuesto para luego saber cuáles son esos gastos. Entonces, vamos a suponer que una persona que nos está oyendo ya apuntó sus ingresos y ha empezado a apuntar sus egresos. ¿Qué es lo próximo que debe hacer? ¿Sumar y restar? Exacto. Yo sumaría cuántos son mis ingresos, pondría al lado cuántos son mis egresos, y puede ser que usted cuando termine de hacer eso le dé un ataque al corazón. ¿Por qué no haber un superávit? Bueno, a menos que usted no tenga un salario realmente que sea un salario de cierta magnitud, si usted no tiene cuidado de los egresos, puede darse una sorpresa muy grande. Aquí Jonathan, nuestro director de control, se está sonriendo. Se ve que él tiene un superávit bien grande en su casa. Entonces, ¿qué yo hago, Lester? Si ese superávit no existe y lo que hay un déficit bien grande. Bueno, una de las cosas que uno tiene que saber en la vida personal, en los negocios o en cualquiera de los ámbitos que tú mencionaste al principio, es el hecho de que uno tiene que tener el control del pulso de sus gastos. Los ingresos, en cierta medida, uno no puede controlar. O sea, sí uno puede incrementar los ingresos de uno teniendo otro trabajo o haciendo actividades que produzcan más dinero. Pero normalmente la mayoría de las personas somos empleados de una institución y vivimos de lo que nosotros estamos recibiendo a esa institución. Alguien puede decir, bueno, yo no voy a tocar mis gastos porque yo quiero mantener mi nivel de vida. Yo voy a conseguir un segundo trabajo, pero entonces va a descuidar su familia, Lester. Definitivamente. Y eso es algo de lo que debemos hablar más extensamente, tal vez más tarde si tenemos la oportunidad. No. Pero ahora mismo, o sea, me interesa el hecho de que toda persona, toda cabeza de familia, todo jefe, toda persona que administra dinero tiene que tener el pulso de los gastos. Bien, ¿cómo yo reduzco esos gastos? Porque yo te apuesto aquí que la mayoría de las personas que nos están oyendo no tienen superávit, tienen un déficit. Bien. Aquí el superávit solo lo tiene John. Bien. Yo decía, debemos llevar el pulso de los gastos, es decir, nosotros tenemos que saber en qué estamos gastando el dinero que estamos recibiendo. Y una de las formas en que una persona puede saber en qué está gastando lo que está recibiendo es, si usted es de las personas que acostumbra a utilizar una tarjeta de crédito para prácticamente todo, ahí tienen un balance perfecto de lo que son sus gastos. Para llevar el control. Exacto. Tú puedes tomar todos los gastos de supermercado que tú tienes allí, tú puedes inclusive apuntar allí los gastos de gasolina, los gastos superfluos, y poner al lado también aquellas cosas que son gastos directos. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho el mecanismo de que los bancos desde la misma cuenta bancaria de uno descuentan los pagos que uno tiene que darle al banco. Pero yo tengo que tener un control muy estricto de lo que yo estoy gastando. De esa manera yo puedo saber cuáles son las áreas que yo debo o puedo intervenir para reducir mi gasto. ¿Cuáles son esas áreas, Lester? Bueno, yo te diría a ti que yo empezaría por las áreas menores, pero debo incluir cualquier área que sea necesaria si yo estoy viviendo por encima de lo que estoy recibiendo. ¿Hay algún porcentaje que yo deba tomar en cuenta, por ejemplo, lo que debe ser la vivienda de mi ingreso o la comida de mi ingreso? Yo creo que sí. Por un lado, la mayoría de las informaciones que nosotros tenemos viene de los Estados Unidos, y yo creo que los
datos estadísticos de los Estados Unidos no se aplican al contexto en que nosotros vivimos. Por un lado, ellos dicen que una persona debe gastar de un 25 a un 30% o 38% de su ingreso en una vivienda. Nosotros sabemos que aquí en República Dominicana eso puede estar dentro de ese renglón. ¿Qué porcentaje es este? Ellos dicen de un 25 a un 38%. O sea, una persona que recibe ingresos por 50,000 pesos, un 25 debe pagar una vivienda de 12,500 pesos. Como mucho. Eso dicen ellos en Estados Unidos. Eso dicen ellos en Estados Unidos. Nosotros sabemos que una persona para vivir en una vivienda que pague 12,000 pesos tiene que ubicarse en ciertos sectores en la ciudad de Santo Domingo, donde nosotros vivimos, pero que hay muchos otros sectores a los que no va a poder acceder a una vivienda de ese precio. Pero ahí viene el detalle, Eduardo. Cada uno debe vivir según lo que tiene. Hay un refrán en Dominicana que se utiliza que dice que la gente se debe arropar hasta donde la sábana le dé. Repite eso. Que la gente debe arroparse hasta donde le da la sábana. Es decir, uno no puede querer taparse completo si la sábana es pequeña y solamente te va a llegar hasta la cintura. ¿Y qué significa eso con los gastos? Eso significa que nosotros no debemos querer vivir por encima de lo que nosotros tenemos. Hay personas, y eso lo he vivido yo en muchísimas circunstancias y situaciones, que uno les oye hablar y les ve vivir de una forma que es completamente divorciada a la realidad de sus ingresos. Y son personas que viven con un alto sentido de frustración. Primero, antes que nada, están pecando contra Dios. Porque están tentando a Dios. Si yo tengo un ingreso de una cantidad, yo porque tenga el deseo de vivir de cierta manera, no puedo gastar lo que yo no tengo. Yo solamente tengo derecho a gastar lo que yo tengo, menos el impuesto, menos la ofrenda de la iglesia, con lo que yo me quede. Con eso que yo me quede, con eso yo debo vivir. Así que si yo tengo que bajar de una vivienda de 12 a una vivienda de 8 o a una vivienda de 6, tal vez alguna persona que nos está oyendo va a decir, ¿cómo? ¿Y dónde yo voy a encontrar una vivienda de 8,000 pesos o de 6,000 pesos? La verdad es que no sé. Pero vivir por encima de eso realmente pudiera ser en algún caso pecaminoso, porque nosotros estamos gastando más de lo que deberíamos gastar en un área de esa naturaleza. La otra cosa es, bueno, yo prefiero no comer, pero vivir bien. Bueno, si tú tienes la capacidad de vivir sin comer, tú puedes seguir hacia adelante. Pero de lo contrario, tú tienes que saber ajustar cada uno de los renglones a la realidad de tus ingresos. Ese es el principio que yo creo que la palabra de Dios nos demanda. Yo quiero que tú nos des una nota pastoral aquí, Lester. ¿Qué motiva a tantas personas a vivir con ese déficit? Yo pienso que eso tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros no nos estamos llenando de lo que Dios dice en su palabra y estamos viviendo más bien por lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Conforme a los patrones del mundo. Nosotros no estamos viviendo por fe, sino que estamos viviendo por vista. Estamos buscando y aspirando las cosas de este mundo. Yo decía, no recuerdo si fue aquí o en otro lugar, que realmente, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el carro en que a ti te gustaría andar? Porque es un carro cómodo. Yo te diría a ti, consígueme un Mercedes-Benz X300. Yo ni siquiera sé cómo son las siglas, pero que yo me monte en él y que yo le dé un botoncito y cuando yo vaya a poner la llave, él identifica que soy yo y se ajusta a mí. Pero esa no es la realidad en la que yo puedo vivir. Yo tengo que vivir en un vehículo de otra naturaleza porque mi capacidad de producción no me permite lo otro. Voy a admirarlos en la revista, los voy a ver pasar por el lado mío. Digo, wow, qué carro más hermoso. Pero no voy ni siquiera a aspirar. Es más, no me voy a dar la libertad de desearlo en mi corazón. Ahora, Lester, la pregunta es, ¿qué motiva a esa persona a querer vivir con ese estándar? Yo quiero que las personas tengan una impresión de mí que es divorciada de la realidad. Yo quiero que las personas me vean a mí teniendo un estilo de vida que no corresponde a la realidad. Es como nosotros decimos, queremos romperle los ojos a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora te digo yo a ti, repite esa expresión. Romperle los ojos, impresionar a las personas que están a nuestro alrededor cuando uno llega con una ropa cara, en un carro caro, o va a un restaurante de lujo a pagar un dinero que uno no tiene. Exactamente, o sea, nosotros estamos viviendo, dando la apariencia o la impresión de algo que realmente nosotros no somos. Y eso es distorsionar nuestra realidad. Si mi capacidad de ingreso es para cierto nivel de cosas, entonces yo debo aspirar lícitamente a ese cierto nivel de cosas. Si yo quisiera más,
y yo puedo querer más, entonces yo debo producir o buscar la manera de cómo producir más. Lo que yo no puedo hacer es vivir por encima de mi realidad financiera. Hay personas que yo oigo que me dicen en la calle, el peatón no es gente. ¿Qué quiere decir esa expresión? Bueno, que el que anda en República Dominicana, el que anda a pie pasa muchísimas dificultades, muchísimo trabajo, y la gente suele decir, no es gente, es decir, su calidad de vida, su estilo de vida es muy difícil. Sí, pero la realidad es que hay personas que andan montados en vehículos que no deberían hacerlo. Así es, porque no pueden costear el vehículo, la gasolina, las gomas, la matrícula, todas esas cosas. Yo leí en estos días una información, y no recuerdo dónde fue, que decía que el 70% de los vehículos que se venden en los Estados Unidos son financiados. El 70%. El 70% de los vehículos, Eduardo. Eso significa que 7 de cada 10 dueños está pagando un pagaré de un vehículo. Muy interesante. Lester, tenemos una llamada en cabina. Vamos a oír a este amigo. Ahora la oímos, ¿cómo no? Estoy agradecida por Dios porque lo ha usado ustedes con este programa, y nosotros cristianos tenemos que ser mayordomo de lo poco que el Señor nos da. Yo le doy gracias al Señor que Él me ha ayudado a través de su palabra, yo poder, lo poco que Él me da, sacarle lo de Él primeramente, y después con lo otro que me queda, resolver mi situación en mi hogar y todo eso que ustedes están hablando. Qué bueno que ustedes tienen este programa, porque este programa ayuda mucho para que uno pueda saber ser mayordomo de lo que el Señor nos da. Es cuanto, que Dios le bendiga. Bye. O sea, por esa palabra de aliento. Esa palabra de nuestra hermana me lleva a mí a pensar, ¿cuál es el problema a la larga de una persona que se siente en la necesidad de tomar todo el dinero y decir, como si fuera esto mío? Es un problema de fe a la larga. Un problema espiritual, sí. Totalmente un problema de fe, porque la palabra de Dios dice que quien nos sustenta a nosotros y quien nos cuida es Dios. Nos da la capacidad para hacer riqueza. Exactamente. Y nosotros al decir, no, yo necesito esto, yo estoy diciendo, no, lo que me sustenta y me cuida a mí es lo que yo produzco. No es lo que tú produces, es Dios a través de lo que tú produces. Y si tú honras a Dios con tus bienes, Dios te va a honrar a ti. Dios no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén, es una realidad. Lester, tú hablabas de un porcentaje que se paga, que debemos tomar de nuestro ingreso para el pago de la vivienda. En cuanto a los alimentos, ¿hay algún porcentaje que uno debería tomar en cuenta en relación al salario? Definitivamente. Lamentablemente, este es uno de los renglones donde las estadísticas norteamericanas se divorcian completamente de la realidad en que nosotros vivimos en República Dominicana. ¿Qué porcentaje le dan los americanos? Los americanos dicen que uno gasta en alimentos entre un 10 y un 15% de lo que uno produce. Y la verdad es que aquí eso varía del 33 al 40% de lo que uno produce. O sea, nosotros realmente, por los costos que tenemos que enfrentar y los impuestos y todo ese tipo de cosas que tenemos que pagar, cualquier persona que pueda hacerse con menos de eso, yo diría que está pasando una dificultad para mantenerse, para alimentarse, o tiene una dieta desbalanceada. Lester, entonces una persona paga de por vivienda 25-30% de su ingreso, un 40% tú nos dices en alimentación. Así mismo es. Estamos hablando de un 70%. ¿Cómo así mismo es. ¿Cómo esa persona se va a mantener si tiene un 30% para pagar el colegio y todos los otros gastos? Bueno, eso realmente es un acto de malabarismo y un acto de fe. Tú vas a explicar cómo uno manejar esa situación, pero lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Estamos hablando acerca de los principios bíblicos financieros hasta que el dinero nos separe, con el pastor Lester Flaquet. Lester, en el segmento anterior hablábamos del presupuesto y veíamos cómo en vivienda se va un 25, un 30% del ingreso, y en alimentos un 30, un 40%, eso suma alrededor de un 60, un 70%, y tú nos ibas a explicar cuál es la magia que uno debe hacer, si eso existe, para uno cuadrar ese presupuesto. Bueno, realmente explicación como tal no existe. Yo creo que el principio que yo mencionaba de que nosotros debemos estar encima de nuestros gastos es un principio que debe mantenerse, que debe aplicarse. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ingreso y de ese ingreso estoy sacando casi el 60 o el 70% para dos renglones, vivienda y alimentos. Yo debo saber entonces que en mi
vida, en la forma, mi estilo de vida, hay cosas que definitivamente yo las voy a disfrutar si voy a la casa del amigo o la casa del vecino. Okay. Yo no puedo querer tener junto con ese tipo de cosas una televisión de plasma, un internet y una serie de cosas que lo que van a hacer es generar gasto, porque ahora yo tengo un 40% para gastar en las demás cosas, incluyendo los imprevistos. Así es. Porque recuerden que decíamos en un momento dado que nosotros en el presupuesto debemos incluir las cosas que sabemos, pero también tenemos que poner algo que se llama imprevisto. Se puede presentar cualquier dificultad. Entonces la magia que tenemos que hacer es apretarnos el cinturón. Apretarnos el cinturón, o sea, nosotros aprender a manejar nuestros gastos de una forma que sea conforme a los ingresos. Si yo tengo una situación de esa naturaleza, yo tengo que examinar si yo puedo mudarme o debo mudarme a una casa que sea más económica. Así es. Si yo debo tener la cantidad de abanicos, o si tengo aire acondicionado que yo tengo en la casa, y tal vez yo debo de eliminarlo porque la factura de energía eléctrica va a ser alta. Si yo debo tener 1 o 2 vehículos, si yo debo vivir tal vez con uno, o si tal vez no debo tener vehículos porque yo no voy a poder pagar esos vehículos que yo tengo. O sea, yo tengo que vivir manejando lo que tengo por delante conforme a los ingresos que tengo para no pasarme. No es justificable bajo ningún concepto que nosotros vivamos por encima de lo que nosotros recibimos. Eso no es justificable. Tú sabes que aquí en República Dominicana la persona con el ingreso más pequeño quiere tener un vehículo, y hay casas, hogares donde las familias tienen 2 y 3 vehículos que realmente no pueden mantener. Así es. ¿Qué tú le dirías a ellos? Bueno, vende un vehículo, pero te van a decir, oye, yo no quiero andar a pies, es un caos en la ciudad, aún hasta por un motivo de seguridad, yo no puedo estar tomando transporte público. Lo que sucede, Eduardo, con eso es que ha habido un cambio de cosmovisión, un cambio de paradigma en la gente con respecto a lo que debe tener y no debe tener. Yo recuerdo, y aquí me permiten hablar un poquito de historia, cuando yo era niño, yo vivía en un pueblo, y en ese pueblo apenas... Tú eres de la Romana. Yo soy de la Romana, correcto. Yo en ese pueblo apenas en el barrio nuestro habían 4 vehículos entre todas las familias que vivían allí. Y si nosotros íbamos a la playa, mi padre tenía una camioneta y eran 2 familias que nos íbamos en la camioneta de mi padre. O sea, mi papá, mi mamá y otra persona adulta adelante, y atrás todas nosotros y la otra familia con la que nosotros íbamos a la playa. Y la gente vivía en cierta medida conforme con lo que tenía. No existía esa necesidad de ser propietario de una vivienda. No es que no es bueno tener una vivienda, no estoy diciendo eso. No es que no es deseable tener una vivienda, pero la gente entendía que con lo que recibía no podía tener una vivienda y vivía tranquilo. Personas que vivieron la vida entera en lugares donde eran alquilados, y las personas estaban tranquilas. Yo he visto un cambio de paradigma en los últimos 40 años. Ahora, cualquier persona entiende que es menos porque no tiene esas cosas. O sea, que no tiene el carro, no tiene la casa propia. Y el valor de las personas no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice la palabra de Dios. O sea, ahí no está la valía de una persona. La valía de una persona está, si es creyente, primeramente en el hecho de que es hijo de Dios. En segundo lugar, de que él vive conforme a lo que Dios demanda en su palabra, y que su vida da testimonio, da buena reputación a Dios. Si el valor de una persona viniera por los bienes materiales que posee el Señor Jesucristo, no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Es un tremendo punto. O sea, de hecho, él yo no diría se ufanó, porque no lo hizo en una forma pecaminosa de que él no tenía ninguna cosa. Dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde dormir. O sea, no tiene de nada. Y él entró en este mundo sin nada y se fue sin nada, pero hizo lo que solamente él podía hacer, lo que nadie más podía hacer. Él vino aquí a morir en una cruz por nosotros y a rescatarnos de una vana manera de vivir que nos lleva a pensar que los bienes materiales son los que nos dan valía. Nosotros tenemos que vivir conforme a las cosas que Dios nos provee en el momento. De hecho, la palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo, nosotros debemos estar contentos con eso. Pero tú tienes que reconocer, Eduardo, que estamos viviendo en un mundo donde la gente vive continuamente amargada porque no puede tener lo que desea.
vive ante un bombardeo continuo en la televisión y en todos los lugares, en donde se les está diciendo que para poder ser una persona de éxito, para poder tener valor, él tiene que tener esto, y esas cosas son completamente irreales. Eso ha llevado al hombre a desbordarse. ¿Y en la Iglesia de Cristo ha sucedido eso con los hermanos? Totalmente. La Iglesia de Cristo no es ajena a los tiempos en que estamos viviendo. Precisamente este programa lleva por nombre Entendiendo los Tiempos. O sea, entiendan, mis amados hermanos, que nosotros estamos viviendo en tiempos donde el mundo quiere llevarnos a vivir y a pensar como el mundo piensa. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento de tal manera que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que nosotros tenemos que tener esto por delante. Nosotros tenemos que vivir como Dios dice que tenemos que vivir. Debemos tener claras nuestras prioridades. Nuestras prioridades tienen que estar clarísimas. ¿Quién las pone? Como decíamos la vez pasada, Dios es el que pone las prioridades. Pero alguien puede estar pensando, Lester, entonces yo no debo tener aspiraciones en la vida. No, de ninguna manera. Tú debes tener aspiraciones en la vida. De hecho, la palabra de Dios dice que es Dios quien provee al hombre. Dice que el hombre tiene porque Dios le provee. El hombre diligente normalmente recibe. El libro de Proverbios está lleno de citas de esa naturaleza. Pero tú y yo hemos visto personas diligentes, gente que trabaja mucho, a quien Dios no le da mucho. Porque a la larga es Dios quien da a las personas. Y si Dios, a pesar de nuestra diligencia, no nos ha provisto, es porque Él quiere mantener donde nosotros estamos. Yo no sé cuántos de las personas que nos están oyendo, nos están viendo, han tenido la sensación de que han querido cosas y sencillamente no las han conseguido. Pero llega de repente un pensamiento consolador. No la tengo porque Dios sabe que yo no me puedo manejar con ese tipo de cosas y Él no me la ha dado. Yo he tenido esa experiencia en la vida. Yo he tenido personas a mi alrededor, a quienes yo conozco, que tienen una capacidad económica que yo no poseo. Uno lucha en el corazón en un momento dado con el deseo o con la codicia, pero uno puede llegar al entendimiento muchas veces de que Dios, que nos conoce, no nos permite tener más de lo que nosotros necesitamos para que nosotros no caigamos en tentación. Dios protege al Hijo de Dios aún en el control de los bienes que le da. Ok. Hemos visto, Lester, que debemos hacer ese presupuesto, los ingresos, los gastos, y ahora estábamos hablando de qué me motiva a gastar de más. Tú estás diciendo que muchas veces compramos el patrón del mundo. Correcto. Un patrón consumista que nos dice que si yo no tengo tal o cual cosa, entonces no soy una persona de éxito o estoy muy limitado, y que eso no debe ser así. Hemos comprado esa mentira, vamos a decir así, y debemos tratar en nuestros corazones de cómo lidiar y estar contentos teniendo abrigo y sustento, viendo siempre que debo hacer mi mayor esfuerzo, tomando en cuenta las prioridades que Dios me da. Correcto. Pero puede que haya alguien que nos esté oyendo y diga, bueno, yo he hecho el presupuesto, los ingresos, los gastos, y resulta que yo he mantenido un déficit por mucho tiempo, por muchos meses, por muchos años, y yo estoy lleno de deudas. ¿Qué yo debo hacer entonces para salir de esas deudas, Lester? Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, Eduardo, y me gustaría enumerar algunos principios que se pueden encontrar aún en materiales que se han escrito en relación a este tema. Yo le diría que lo primero que debe hacer es orar al Señor. O sea, el Señor es el dueño de la mies. El Señor es el dueño del oro y de la plata, y Él es quien puede proveernos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Nosotros debemos orarle a Dios que nos mantenga libre de deudas. Y si estamos en deuda, orarle a Dios que nos dé la sabiduría para nosotros saber cómo manejarnos en medio de la crisis y salir de ahí. Y yo diría algo más dentro de esa oración, Lester. Confesar nuestro pecado a Dios, que hemos comprado el patrón del mundo, que nos hemos metido en un ritmo de gastos muy por encima de lo que podíamos gastar, y esto ha traído ese déficit, ese endeudamiento, y pedirle perdón a Dios porque hemos faltado contra Él. Sí, la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y debemos pedir sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces debemos buscar esa sabiduría de Dios para ver cómo manejar nuestro presupuesto y cómo manejar esas deudas. En segundo lugar, aparte de nosotros orar, debemos volver otra vez al presupuesto. Es decir, nosotros necesitamos saber cuáles son aquellos renglones de gasto
que nosotros tenemos fuera de control o que necesitamos controlar. O sea, es inescapable el hecho de que nosotros tenemos que todo el tiempo estar por encima de lo que estamos gastando. Por ejemplo, yo decía ahorita que con la tarjeta de crédito, con el Estado, nosotros podemos tener una buena idea de lo que estamos gastando. La clasificación de los gastos. Esa clasificación de los gastos nos puede ayudar ahí mismo a tomar decisiones. Tú de repente ves que estás yendo, por ejemplo, a comprar un helado. Tú dices, bueno, un helado lo que me costó fue 150 pesos. Pero fuiste a comprar un helado el lunes, volviste el viernes porque tenía calor, el lunes de la semana siguiente volviste, y cuando tú vienes a ver, gastaste 300 pesos semanales en helado. Al mes son 1000 y pico de pesos. Entonces, tú dices, bueno, aquí hay 1000 y pico de pesos. Yo no necesito un helado para vivir. Es muy agradable comerse el helado, pues yo no lo necesito. Corte eso. Pero muchos dirán, pues yo no puedo ni siquiera dar el gustico de un helado. Así cuando mismo tengo es. calor. Cuando tú tienes calor, si no tienes dinero con qué pagarlo, no te puedes dar el gustico del helado. Cómprate una botellita de agua y paga 10 pesos, 15 pesos. O enfríala en tu casa para no tener que comprarla tampoco. Lester, en ese presupuesto que yo hago para yo hacer frente a las deudas que tengo, debo tomar en cuenta los activos que yo poseo, de manera que pueda ver qué activos yo puedo vender. Como tú decías, bueno, si yo tengo 2 vehículos y tengo una deuda, déjame vender uno de los 2 vehículos para hacer frente a las deudas que tengo. ¿Cómo yo manejo eso? Definitivamente, Eduardo, tú acabas de tocar un punto con el que yo me he encontrado mucho, aún en el pueblo de Dios, y es el hecho de que las personas en un momento dado se ven en una situación de apuro económico y quieren salir de ese apuro económico, pero lo quieren hacer de la siguiente manera. Y con el menor sacrificio posible. Con el menor sacrificio posible, es decir, pidiéndole a las personas a quienes le adeudan, espérame, aguántame, ten paciencia, pero teniendo activos que pueden liquidar y que pueden cumplir con sus compromisos. Realmente no es agradable tener que liquidar las cosas que uno ha podido comprar a través de los años, pero yo quiero poner este pensamiento en la mente de nuestros hermanos. Si usted debe dinero, el dinero que le ingresa no es suyo, primero porque es de Dios, pero no es suyo porque usted no tiene derecho sobre eso, usted lo debe, es de su acreedor. En otras palabras, las cosas que yo tengo ya no son mías, se convierten en cosas que yo debo liquidar y pagar los compromisos que yo tengo. Vamos a ilustrar eso, Lester. Una persona tiene 2 vehículos en la casa, está atrasado con sus pagos y está pagando ese vehículo. Si yo no puedo pagarlo, uno de los vehículos, sí. Si yo estoy haciendo ese pago y no puedo cumplirlo, lo correcto, lo que tú dices es que yo debo vender uno de esos vehículos para poder cumplir los compromisos que tengo. Yo lo veo así, y no solamente eso. Vamos a suponer que en el caso suyo, los 2 vehículos usted lo debe. Y usted se está dando cuenta de que tiene dificultades para poder enfrentar los pagareces. ¿Qué usted debe hacer? Entregarlo. Ah, no, pero es que si yo lo entrego voy a perder porque yo pagué una cantidad de dinero. No lo piense. Usted debe salir de uno de esos vehículos, quitarse ese compromiso que tiene para poder hacerle frente a uno de los 2 compromisos. Tiene que hacerlo necesariamente. Pero tú sabes cómo decimos los dominicanos, para atrás ni para coger impulso. Entonces, si yo vendo el vehículo, estoy echando para atrás. Pero ese dicho dominicano no es un dicho cristiano. No. Entonces, como no es un dicho cristiano, el cristiano tiene que enfrentar sus deudas de una forma que sea radicalmente distinta a como lo enfrentan los no cristianos. ¿Tú puedes repetir eso para nuestros oyentes y las personas que nos están viendo? Yo dije que los cristianos deben enfrentar sus deudas de una manera radicalmente distinta a como las enfrentan los no cristianos. Debemos distinguirnos en nuestra forma de vivir, aún en cómo manejamos nuestras deudas. ¿Podemos caer en deudas? Podemos caer en deudas. Podemos caer en deudas inclusive por situaciones no pecaminosas. Porque una enfermedad de un hijo, una enfermedad, un problema, sí. O perdí mi empleo. Sencillamente mi fuente de ingresos se fue y de repente yo tengo un nivel de gasto que yo no lo puedo sustentar. ¿Qué yo debo hacer? Debo orar. Debo controlar mis gastos, debo liquidar todas aquellas cosas que yo pueda liquidar para enfrentar los compromisos que yo tengo, pero debo buscar reducirme al nivel de vida mínimo que yo pueda mientras yo esté pasando por esa dificultad. Es bueno recalcar, Lester, que nosotros podemos hacer un compromiso, una obligación con el banco o los pagareces de la compra de un carro, y mientras yo lo esté pagando a tiempo, no hay ningún problema con yo tener esa obligación. Correcto. El problema es cuando pasa el tiempo de pagar y ya yo no puedo hacer frente a ese compromiso. Entonces, no quiero vender el vehículo porque no quiero llegar a mi casa a pie
o en un Sudado. carro público sudado y que los vecinos me digan, pero mira fulano, ahora está en malas y no puede pagar los compromisos que tiene, y las personas también se sienten presionadas por eso. Pero debemos recordar que nosotros, como tú has dicho, somos hijos del reino y debemos dar primero a Dios la gloria. Y un creyente que tiene deudas, compromisos que no está pagando, no está glorificando el nombre de Dios. Definitivamente. Por ejemplo, Lester, hay personas que teniendo compromisos, deudas atrasadas, cuando hablamos de deuda, ya dinero que venció el tiempo de pagar y no la estoy honrando, Están morosas. que ellos se van de fin de semana con su familia Y el razonamiento que utilizan para eso, Eduardo, es, bueno, pero yo tengo que buscar un break. en el campo dicen, yo tengo que darme un disipo. Ciertamente. Entonces, racionalizan la situación que ellos están, las cosas que están haciendo. Si sigo así voy a explotar, entonces Sí, me voy con mi familia el fin de semana. Familia el fin de semana, yo no puedo, total, son 5,000 pesos. Mira, eso costaba 10,000 pesos o 12,000 y yo lo conseguí solamente en 5,000. Pero el punto es tú lo debes. Y vuelvo y repito, lo que tú debes significa que lo que a ti te entra no es tuyo, es de a quien tú le debes. Cada vez que tú estás usando ese dinero para seguir gastando y no cubrir las deudas que tú tienes, me voy a atrever a decir esto aquí, tú estás robándole a la persona que le debes. Así es, porque es un dinero que no te pertenece. No te pertenece. Ok, vamos a recapitular, Lester. Hice mi presupuesto, vi mis ingresos, mis gastos, veo que tengo un déficit, que tengo deudas acumuladas. Hemos hablado de que debemos verificar los activos que tenemos para empezar a pagar nuestras deudas, y tenemos activos que podamos utilizar para pagar esas deudas. ¿En qué orden debo yo entonces pagar esas deudas? Bueno, Imagínate que una persona tiene 12 acreedores. Un préstamo bancario, un préstamo de un vehículo, cogió algo en una tienda de ropa, debe hacer pagos en el colegio. Y no me digas que tú, como director del colegio, que lo primero que debe pagar es el colegio. Por supuesto que sí. No. Yo creo que eso depende del efecto que van a tener las deudas sobre la vida de la familia, y uno tiene que empezar a poner eso en la prioridad. Por ejemplo, me voy a quedar sin la casa, no voy a tener dónde ir, voy a tener entonces que buscar dinero como quiera para poder pagar una renta. Entonces, yo debería considerar pagar el préstamo de mi casa primeramente para mantener eso, por lo menos mantener mi familia bajo un techo. Okay. Eso es una cosa. Pudieran haber 20 opciones en ese mismo caso, porque pudiera ser que yo dijera, vendo la casa y me voy y me alquilo en un sitio, y entonces puedo seguir manteniendo a mi familia bajo el techo, cubro mis deudas. Eso pudiera ser una opción. Mi alquilo es que voy y alquilo rento una vivienda en otro lugar. Rento una vivienda, o como dicen en otros sitios, rento un piso. Sí. ¿Ok? Eso puede ser una alternativa. Pero nosotros debemos, de nuevo, estar conscientes de que debemos controlar nuestros gastos, lo que sale, y que nosotros debemos maximizar lo que ingresa. Y ese es el próximo punto. Uno debe preguntarse, ¿tengo yo las energías o puedo yo producir más dinero? Uno de los ejemplos que se ha dado mucho aquí en Dominicana en los últimos años es que cuando nuestros hijos llegan a edad de 17, 18 años de edad o van a la universidad, necesitan trabajar para nosotros poder cumplir con los compromisos de pagos universitarios, por ejemplo. ¿Qué hace un padre en una situación de esta naturaleza? Todo el que pueda ir a trabajar debe ir a trabajar y debe contribuir con la situación que la familia está teniendo, o sea, como un ingreso adicional. Tú sabes que hay padres que eso lo ven mal, que dicen, no, mis hijos no trabajan, yo los mantengo mientras están estudiando para que no se distraigan, pero muchas veces esa realidad existe, deben trabajar para producir dinero para el hogar. Porque ahí en lo que tú estás diciendo hay una falacia. Yo lo mantengo, no, tú no lo estás manteniendo. Tú no puedes mantenerlo. Tú no lo estás manteniendo, tú lo que te estás haciendo es endeudando. Y a veces inclusive se hace para que nuestros hijos experimenten una forma de vida que es distinta a la que yo viví. Yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví y que ellos no pasen las dificultades que yo pasé. Yo creo que eso es un error total. Lester, ahorita hablábamos de que si una persona tiene un vehículo debe venderlo, pero hay otras cosas que uno tiene en la casa, también equipos de música, televisores y otras cosas. ¿Debería esa persona también considerar vender esos implementos para poder cumplir sus compromisos? Todo lo que se pueda vender cumple con ese propósito. Yo te diría a ti, hasta si
tú tienes un traje de marca y lo tienes ahí guardado y tú lo usas una vez al año y tú te mantienes en forma y lo puedes usar por 3 o 4 años. Uno tiene que sacar un inventario de todo lo vendible, todo lo que se pueda eliminar de la casa. De hecho, hasta si usted tiene que salir de los muebles de la sala, tiene que salir de los muebles de la sala. Usted tiene que salir de la televisión, tiene que salir de la televisión. Todo lo que tú puedas vender, tienes que venderlo para cumplir con tu compromiso. Esas son medidas drásticas las que tú planteas. Son medidas drásticas, pero son las medidas que van acorde con un creyente enfrentando una situación de crisis. Claro, pueden haber crisis que son momentáneas y a lo mejor usted tiene la capacidad financiera para decir yo aguanto 6 meses, pero asegúrese de que usted no va a esperar 6 meses sin hacer nada. El presupuesto y los planes. Exactamente, tú tienes que ir haciendo tus planes y decir cuál es el plan de contingencia que yo voy a seguir si en los 6 meses yo estoy en la misma situación en que yo estoy experimentando en este momento. O sea, uno tiene que ser previsor y la palabra de Dios nos manda a nosotros a poder sentarnos, orar y ver qué alternativas nosotros podemos hacer. Nadie se puede sentar con los brazos cruzados a esperar que las cosas le vengan encima. Nadie se puede sentar con los brazos cruzados. Algo debemos hacer, porque si estamos quedando mal con nuestros compromisos, no estamos glorificando el nombre de Dios y nos estamos llenando de ansiedad. Estamos pecando contra Dios. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, hoy con el pastor Lester Flaquer. Lester, quizás con nosotros nos está oyendo, nos está viendo una persona que dice, bueno, yo tengo problemas financieros, mi esposa está en el hogar cuidando a mis hijos y ella puede trabajar y producir más dinero para nosotros salir de esta situación. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona? Bueno, en primer lugar, nuestra postura es que nosotros debemos tratar de preservar a nuestras esposas en la casa, cuidando a nuestros hijos, si están en edad de que ellos estén ahí cuidados, lo más posible. Pero si tenemos una situación de crisis financiera en donde estamos quedando mal delante de las demás personas, por la razón que sea, entonces todo el que puede producir durante el tiempo en que necesitemos salir de esa crisis, debe producir. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que no lo estamos haciendo simplemente para nosotros mantener un estilo de vida, porque yo creo que eso sí sería algo a lo que Dios sancionaría como malo. Para mantener el estilo de vida, tú dices, para poder tener una casa más grande, con más implementos eléctricos, para poder tener un segundo vehículo. Para dar unos viajes cada vez que nosotros queramos, para ser socios de este o de aquel club. O sea, hay muchas cosas que pueden mover a las personas a querer tener más ingresos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos querer tener más ingresos para ser más capaces de proveer más para la obra de Dios. Algo que vemos ahora es que el mercado laboral, hay muchas mujeres, Lester, trabajando, que dejan a sus hogares, dejan sus hijos para estar en el mercado de trabajo, para producir más dinero, y quizás los problemas que eso le trae a los hijos es mayor el no tener a la madre allá, y el dinero que se va en gastos de más en la casa a la madre no estar allí es algo muy grande. Es increíble. Cuando yo trabajo con las parejas, uno de los consejos que le doy normalmente cuando ellos están trabajando con su presupuesto antes de casarse es: asegúrense de que ustedes pueden vivir con el presupuesto de él, para que el día que ella tenga que dejar de trabajar, eso no lesione el hogar. Entonces, si una pareja puede vivir con el ingreso que produce el marido en la casa, ¿tú le sugerirías a la esposa que es bueno que no trabaje, sino que esté en el hogar con sus hijos? Correcto, porque el alma de sus hijos es un activo más alto que cualquier cosa que ellos puedan comprar en este mundo. ¿Hay algo que la mujer pueda hacer, la esposa, desde el hogar para ayudar a su marido? Hay muchas cosas, y al día de hoy, a través de la internet, hay un montón de cosas que la mujer puede hacer para ayudar a su marido en la casa. Claro que sí. De hecho, hay hasta situaciones de trabajo que se pueden hacer desde la misma casa sin uno tener que despegarse del cuidado de sus hijos. Para producir un dinero adicional. Ok. Lester, gracias por estar con nosotros en este programa. Ha sido muy interesante tus 2 participaciones en el programa anterior y en este. La verdad que ha sido una bendición para nosotros aprovechar tu experiencia de 23 años como pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, como director del Colegio Cristiano Logos, y sabemos que tú, antes de estar en el ministerio a tiempo completo, estudiaste ingeniería industrial y por muchos años fuiste gerente
en diferentes empresas donde trabajaste con todo este tipo de cosas. Gracias por darnos estos principios de la palabra de Dios y por aplicarlos de una manera tan clara y tan llana a nuestras vidas. Quizás hay entre nosotros alguna persona que nos oye y quiere continuar estudiando más sobre el tema. Queremos recomendar este libro, Su Dinero Cuenta, del Ministerio Crown, un ministerio que nos enseña cómo manejar nuestras finanzas, que es de mucha bendición. Este libro de Howard Dayton puede ser de mucha ayuda, al igual que el libro Cómo Manejar Su Dinero de Larry Burkett. Como decíamos, hay muchos problemas en el área financiera, en los matrimonios. Del 100% de los problemas que se presentan en los matrimonios, dicen las estadísticas que un 52% tienen que ver con el dinero, con las finanzas y con el manejo de todos los bienes materiales, por los cuales los exhortamos a que busquen en la palabra de Dios, que se programen, como el pastor Lester nos ha dicho, con un presupuesto, que podamos ver nuestros ingresos, nuestros egresos, si hay un déficit, cómo podemos manejar nuestras deudas. Lester, nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigos oyentes, y a los que nos ven por el internet, por estar con nosotros en este su programa Entendiendo los Tiempos. Hasta la próxima.